antes. Te podés casar y te podés embarcar. No estrés. Ni te cases ni te embarques, dicen en martes. Estaba mirando, Jorge, amigas y amigos, qué gusto compartir con ustedes esta guarida segura, plural. Estoy compartiendo con Jorge esta noticia que he encontrado en Opinión. La Fiscalía pedirá la detención preventiva de Huarachi, exdirigente de la COP, de la Central Obrera Boliviana, por caso Coimas. Es decir, estamos hablando de un caso que involucra lo peor de la sociedad, la corrupción, el engaño, ¿no? El aprovecharse del Estado, el aprovecharse de la buena fe. No para que te consueles, pero no es un tema boliviano solamente. No me consuelo, humano. Pero si hay algo que a mí me cuestiona muchísimo es que viene de la COP, porque un caso de corrupción en, qué sé yo, ámbitos sospechosos, pero la Central Obrera Boliviana en la historia de Bolivia ha jugado un papel fundamental. Central Obrera Boliviana, es decir, el poder de los obreros, el poder de los mineros, de los trabajadores, y este es un líder de los trabajadores que ha tenido capítulos, por decir lo menos, que han planteado preguntas, ¿no? Cuando ha pedido la renuncia de Evo Morales, que se esperaba de cualquier otro actor menos de un actor que representa a los trabajadores en ese momento, y otros momentos también cuestionables, ¿no? Su permanencia en la Central Obrera Boliviana. Me parece que esto es el doble de indignante, porque no es que los trabajadores tengan que ser mejores que, por ejemplo, los empresarios, pero se espera mucho de quien representa a los que menos tienen, al mundo minero. Y al que dice estar defendiendo los intereses de los que menos tienen, exactamente. Claro. ¿No? Ahora, ahí lo estoy mirando, sin el casquito de minero se le complica, ¿no? Sí, ¿cómo pierde el poder, no? ¿Qué poder que le da a una persona? Es increíble, es lo primero que se me ocurrió. Una corona, un uniforme, ¿verdad? Y ahí aparece disminuido. Acostumbrado a verlo con ese casco marrón, con el casco digo, es una personalidad, no sé si es una persona, pero es una autoridad. Sin el casquito es Juan Pérez. ¿Qué dice la nota? ¿Te puedo hacer un bocadillo? Yo era joven. Era joven, pero bueno. Uno es tan joven. Y vos es como que quiere. Argentina es un país con mucho universalismo, lo digo con orgullo. Las páginas internacionales de nuestros diarios son amplísimas. Cualquier cosa que pase en otro lado, enseguida va un par de enviados especiales de los diarios importantes. Acá han venido muchos. Y es más, son los únicos que han venido para las elecciones, para primera vuelta, para segunda vuelta, han entrevistado a todo el mundo. Y siempre salían noticias de un señor de la COP que me quedó grabado para siempre. Juan Lechín Oquendo. Ah, Juan Lechín Oquendo, por supuesto. Decía, la Central Obrera Boliviana, Juan Lechín Oquendo. Y me quedó grabado ese nombre, como si fuera un jugador de fútbol. Sí, y un personaje no solamente del mundo obrero, sino en el mundo político, Juan Lechín Oquendo. De hecho, en algún momento tendríamos que hacer en esta guarida una entrevista a más de... ¿Él ya falleció? Ya falleció, sí, y ha marcado muchísimo en la historia. Hay varios textos, tendríamos que invitar a un sociólogo, tendríamos que invitar a alguien que conozca los movimientos sociales, los movimientos obreros, alguien que sepa de política también, ¿no? Esa sería la mesa. Pero, un historiador o historiadora, las informaciones un sociólogo, que para retratar a Juan Lechín Oquendo. Las noticias era que Juan Lechín Oquendo se les paraba tieso a los gobiernos. ¿Es así? Así es, así es. Nadie es perfecto, causó también más de una polémica. No venía propiamente del mundo de abajo, Juan Lechín Oquendo era más bien de una clase media alta, ¿no? Huarachi sí viene de abajo, ¿no? El apellido es indígena, pero más allá del apellido, sea Juan Lechín Oquendo, Huarachi o a quien le toque representar a estos sectores, uno espera lealtad, uno espera lealtad con sus líderes, uno espera honestidad, uno espera cuando hablamos del caso de pederastía de la Iglesia, que defiendan los derechos de los que menos tienen. Pero estoy yo hablando, Jorge,
de este mundo, del mundo obrero, del mundo minero, del mundo campesino, no porque sean mejores, sino porque tienen la responsabilidad de representar la doble obligación con moral. honestidad, con un alto nivel moral. Claro, ¿no? pero yo te decía lo de la iglesia. Cuando se da un caso de pederastía en la iglesia, te duele doble. ¿Por qué? Porque es el lugar de donde no debe venir. Claro, si son los que llevan la bandera del amor, ¿no? ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué bandera levanta la Iglesia Católica? Ahí sí te acompaño, sino la del amor, la del respeto a los más vulnerables, ¿no? Yo creo mucho en esa iglesia que tiene una opción por los pobres, por los más vulnerables, ¿no? Niños, mujeres, los pobres, los indígenas, y uno ve que hay sacerdotes que son violadores en serie, realmente uno dice, uno no se espera. Ahí ya te acompaño en la comparación. Que no quiere decir que en el mundo político más tradicional o en el mundo empresarial uno vea bien la corrupción. En ningún caso, en ningún caso. Pero más cuando uno toma la bandera de los de abajo y luego se enriquece. Si seguimos estas acusaciones, todavía no hay obviamente una versión definitiva. ¿Qué dice la nota? La Fiscalía va a solicitar la detención preventiva del ex ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, tras su aprehensión en La Paz en el marco del proceso que enfrenta por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito. El fiscal anticorrupción, Aldo Mesa, señaló que el caso se inició el 17 de octubre y que la decisión de emitir el mandamiento de aprehensión se sustentó con la existencia de elementos de convicción, además de riesgos procesales. Obviamente este es un lenguaje muy de juristas, pero sí. ¿Qué quiere decir? Que parece que hay elementos, ¿no? Sí, te digo una cosa. Hay un indicio, termino con esto, hay un indicio que vincula al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, actualmente investigado en otro proceso, quien presuntamente entregó 40.000 bolivianos a Huarachi. Sí, lo que te quería decir, que cuando se aplica la prisión preventiva, se aplica, yo no tampoco soy un experto, pero se aplica básicamente por dos motivos. Uno, porque hay elementos muy fundados, y segundo, porque hay riesgo de fuga, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, o en los dos casos, se aplica la prisión preventiva, ¿no? Hablando de prisión preventiva, hemos tenido también la noticia de que este empresario vinculado a las Loritas ha sido visto en fiestas, ¿no? Teniendo una detención domiciliaria y se lo ha visto en fiestas. Harold Lora, ¿no? Harold Lora. Y esto me parece una burla a la justicia. ¿Cuántos casos de estos hemos visto? ¿No? La justicia solamente para los que no tienen dinero, ¿no? Para los otros. Sí. No, el tema de la prisión domiciliaria, del cintillo, a mí me parece una burla legal de la justicia hacia el resto de la sociedad. Bueno, ahora todos sabemos para qué está la prisión domiciliaria, para qué está el cintillo, para que un señor que debe estar preso por delitos comprobados y sentenciado, vaya a su casa y lo pase tranquilamente. Ahora, hay conocedores del sistema penitenciario que también te dicen, hay tal hacinamiento en las cárceles bolivianas que se están buscando mecanismos para que ya no sean los hormigueros que son las cárceles, ¿no? En todo reformemos las cárceles. Es un tema. Porque si no, mañana un señor viene acá a la esquina, comete un delito y dice, no lo arresto porque las cárceles están hacinadas. Pero antes de dar más espacio en las cárceles, creo que necesitamos una reforma judicial estructural. Ayer Víctor Hugo Romero nos planteó una imagen y estábamos interpretando, ¿no? Yo entendí el chiste, ¿no? Como dicen, un día después. Además de lo que dijimos, está el hecho de que estaban las cumbres, porque es la cumbre judicial, pero eran distintas cumbres, ¿te acuerdas? Claro. Y entonces en distintas cumbres de distintos tamaños. Por eso tamaños, no nos dimos cuenta. También eso, ¿no? Un poco lo habíamos olfateado. Víctor Hugo Romero está mucho más enterado de todo que nosotros, porque él trabaja en su biblioteca, en su estudio, con la tele y con la radio, y está súper enterado. ¿Verdad? Como Al-Azhar, ¿no? Otro caricaturista también que está informándose. Hablando de Víctor Hugo Romero, vamos a dar paso a Víctor Hugo a ver qué nos propone hoy martes. A ver. A ver, me voy a poner. Su Alteza, el de abajo volvió a subir un video. Su Alteza Rodrigo Paz, claro.
es Lara. Y su Alteza está, pero... Su Alteza está atribulada. Ajos y cebollas, diciendo ajos y cebollas. Es lo que decía Jorge ayer en esta dupla, Rodrigo Paz y Edman Lara. Rodrigo Paz debe temblar, ¿no? Cuando Edman Lara, hoy vicepresidente, lanza algún TikTok, algún mensaje, ¿no? Claro. Porque ha provocado mucha polémica. Imagínate que él está lo más tranquilo en su despacho, en su casa, tomando el desayuno o lo que fuera, y viene un asesor y le dice, ¿viste el último TikTok de Lara? Claro. Se le atraganta la media luna. ¿Verdad? O la marraqueta. No marraqueta, no hay marraqueta. No tenemos marraqueta. Estamos a punta de sarnitas. Nos tienen a sarnitas duras. Y cuidando las sarnitas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el pan. Se dice que hay ya lugares donde panaderos que no reciben el subsidio de la harina están ya vendiendo las marraquetas en 80 centavos. Hay gente que dice que quieren poner una marraqueta a un boliviano. Esto tendría un boomerang, ¿no? Porque ya comprenderás, Jorge, en tu tiempo acá en Bolivia, que tocarnos el pan y sobre todo tocarnos la marraqueta es tocarnos el corazón, ¿no? Y lógico, la marraqueta es una de esas joyas bolivianas que yo siempre digo, ¿por qué no exportan? ¿Por qué no muestran? Sí. ¿No? ¿Por qué no se internacionaliza más? La marraqueta es una maravilla, sí, una droga a la mañana. Y entre otras cosas, incide la altura en la preparación. Por eso la marraqueta es paseñísima, ¿no? La marraqueta como la conocemos acá. Hoy vamos a tener un pequeño segmento de No sean malos, que es la sección de fútbol. ¿Por qué? Porque jugó La Verde. No tan pequeño. Está Gringo González invitado, van a hacer una buena mitad del programa, sí, ¿no? La mayor parte de la gente jugó con Japón, perdió 3-0, y la mayor parte de la gente va a decir, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Pero no me disgusta cómo jugó, no me disgusta la actitud que tiene ahora con Oscar Villegas, no me disgustan algunos jugadores. Yo creo que ya está el equipo. Yo ya lo tengo, el equipo, y que creo que es el equipo que tiene Villegas, y ahora lo vamos a comentar. A los 4 minutos llegó el primer gol, ¿no? Sí. A los 4 minutos, y eso generó ya un clima más tenso. Sin embargo, estuvimos con ese 1-0 un buen tiempo. Yo entraba a la ducha, salía de la ducha y decía, seguimos 1-0. Está bien, estamos aguantando. Es Japón, es Japón. Y bueno, luego vino el segundo, y luego vino... Sí, Japón, que ahora está... Hay 211 países en el ranking mundial y Japón está a 16. Sí. Es una potencia. No damos más cuerda al fútbol porque yo quiero volver a la situación en la que han quedado las víctimas de las masacres en Sencata y Sacaba. Vamos a establecer un contacto con Catherine Ledebourg, que investiga de muy cerca estos casos. Estamos esperando a Israel Quino también para hablar de la situación de estos procesos. Nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueve en Prode, ¡llaman todos! Banco Prode. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Ahora estás viendo Continúas viendo Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Alivíate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Proden. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos.
Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prodem, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bien, volvemos a esta guarida y le vamos a dar la llave vía aérea, vía corazón a Catherine Ledebourg, que es una amiga de la guarida, es amiga nuestra, dirige la Red Andina de Información y ante todo mira muy de cerca el país con una perspectiva muy firme de defensa de los derechos humanos. La bienvenida como siempre. Catherine, estoy junto a Jorge en esta guarida para que hablemos de este noviembre que sigue siendo doloroso. ¿Cómo estás, Catherine? Gracias por la invitación, Claudia y Jorge. Es un gusto compartir con ustedes. Nosotros muy preocupados, ¿no?, por la impunidad tremenda que existe en el caso del golpe de Estado de 2019. No solo vemos que los procesos se han borrado, sino también que personas, exministros de años, personas que han estado fuera del país por los procesos legales en su contra, están volviendo. Entonces, hasta ahora el nuevo gobierno no ha hecho ninguna referencia a las recomendaciones del GIEI, de la CEDH, que fueron contundentes en términos de la necesidad de justicia, reparaciones integrales, reformas de justicia integrales. Y en este momento estamos las víctimas sin ayuda. Es muy importante notar que el gobierno de Arce no cumplió tampoco con la gran mayoría de las recomendaciones del GIEI y ahora están en una situación que no saben si va a haber justicia. No parece que este Congreso va a autorizar juicio de responsabilidades y con este motivo familiares han viajado a Miami y van a participar mañana al mediodía horario de Bolivia en una audiencia de oficio de la CEDH sobre el tema de las masacres. Yo quisiera plantear una idea, Catherine, a Jorge también y a quienes nos están viendo. Creo que hay que, por respeto justamente a los derechos humanos, poner a un lado del camino este debate sobre el golpe, el fraude. ¿Por qué? Porque a partir de esto se puede minimizar o enterrar este caso que creo que no puede quedar impune. Me explico. El país sigue dividido entre quienes creen que hubo golpe, quienes creen que hubo fraude, otros dicen que no fue ni golpe ni fraude, otros dicen que fue golpe y fraude, y así lo han demostrado varios estudios de percepción. Hoy, con este giro del país de la izquierda hacia la centroderecha o la derecha, si miramos los actores y las alianzas, podemos entender que estos casos, de hecho la presidenta transitoria Yanine Áñez ya salió de la cárcel, ¿no? Se han anulado sus procesos. Si separamos todo esto de las masacres, creo que podemos focalizar mejor, porque al margen de las opiniones de hubo golpe, no hubo golpe, lo que nadie puede negar, bajo ningún paraguas ideológico, político, es que hubo masacres. Y ahí están las personas que perdieron la vida, ahí están las víctimas. Y me parece que estos informes que bien señalas, Catherine, el del GIEI es valiosísimo, son más de un informe, creo que nos ayudan a focalizar en esto y no desviarnos por el lado político de no, fue una transmisión democrática. Creo que al separar vamos a poder concentrarnos más en la situación y los procesos de las víctimas. No sé si me das la razón, Catherine, en este sentido. Bueno, yo entiendo perfectamente tu argumento.
Pero es importante notar que actores de la derecha, actores que sí tuvieron un papel en la firma de un decreto supremo completamente ilegal, autorizando el uso de fuerza excesivo, están negando que fueron las fuerzas de seguridad, y tenemos muchas pruebas, hasta balísticas de este caso, que no fue ordenado por el Estado, que fue montaje. O sea, se puede dejar de lado el análisis político, pero no se puede ignorar las publicaciones y el negacionismo que está siendo transmitido por muchos actores, algunos con un papel directo, ¿no? Porque el tema de justicia para estas violaciones implica asignar responsabilidades. Y existen. Entonces, ¿cómo enfrentar el tema de la gran realidad de las masacres y de víctimas en otras circunstancias, ¿no? Sí. Víctimas fatales en la violencia en 2019, sin asignar culpa o sin investigar cómo surgió? Sí. No hay ningún problema tocar las masacres de por sí, pero tiene que haber consenso y tiene que entender el pueblo boliviano y la comunidad internacional que de hecho sí fueron masacres y que tenemos toda la documentación para respaldar. Sí, y tienes toda la razón, Catherine. Podríamos dejar, digamos, ese debate golpe-fraude, pero no podemos dejar de lado las responsabilidades que ese gobierno transitorio, que no fue tan transitorio, se quedó casi un año, prácticamente un año, tiene... por supuesto, la entonces presidenta, ministros, cuando se da un paso de esta envergadura como autorizar a las Fuerzas Armadas, esto implica a todo el gabinete. Obviamente las responsabilidades no pueden quedar diluidas, ¿no? Y me parece que eso acompaña el análisis de lo que fue a todas luces una masacre, porque ahí están las personas que perdieron la vida y ahí están las víctimas. Estuve en contacto, decía ayer, con una activista también de derechos humanos, Ruth Llanos, que me decía, estuve en contacto con familias y todo sigue igual y no pasó nada, ¿no? El problema es que este tipo de episodios no hacen sino abrir las puertas a que esto se repita, ¿no? ¿En qué están estos procesos, Catherine? Tú sigues esto más de cerca. Bueno, esos procesos ya no existen. De hecho, Ruth y yo fuimos a acompañar a las víctimas de Guayani. Guayani, ¿no? Exacto. En el aniversario, ella como miembro de ASOFAM, que yo creo que es importante destacar que ella, que había estado en la misma situación de los familiares, ver la dejadez del Estado, la impunidad existente, abre para todos los que han sufrido las heridas tan antiguas y los cicatrices que muchos en el país tienen. No existen en este momento procesos. Es importante notar que los procesos de ambas masacres comenzaron durante el gobierno de Áñez. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Guayani, las autopsias. Estuve con otro colega en el morgue mientras realizaban las autopsias. Teníamos confirmación que eran heridas de bala de calibre militar. Y estos procesos avanzaron por varios años sin que se incorpore Yanine Áñez. Es muy importante decir que no hay por qué volver a foja cero a dos investigaciones de masacres que implican a ministros, pero también comandantes militares y efectivos militares que han sido ubicados georreferencialmente en el conflicto, dentro del tanque, borrar todos estos procesos. Y ojo, bajo la nueva constitución política del Estado, que ya no es tan nueva, de 2009, no corresponde a Áñez juicio de responsabilidades, pero bajo ningún régimen corresponde a los otros implicados. Entonces, los procesos del golpe contra Áñez anulados, el proceso, su sentencia anulado, y los procesos de ambas masacres vuelvan a foja cero en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia
netamente política, ¿no? Me parece irónico ver a la cabeza del Tribunal Supremo diciendo que ya no va a haber una justicia politizada cuando él de por sí ha tomado acciones claramente politizadas y legalmente cuestionables en términos de anular esos procesos. No existe ya nada, Claudia. Catherine, mucho gusto. ¿Cómo vas? Tengo un par de preguntas, tengo preguntas para hacerte. En función de lo que acabas de decir, de lo que se está comentando, ¿tenés alguna esperanza de que esto se reactive y se puedan encontrar los culpables y ser juzgados y sentenciados? Bueno, de corto plazo, Jorge, muchas gracias por las preguntas. No, yo no obtengo por lo menos la expectativa de que un Congreso donde más de 2/3 son partidos de derecha, partidos incluyendo a gente que han tenido papeles directos en la violencia, quienes han negado las masacres, quienes han ayudado a tapar de que el Congreso boliviano en los próximos 5 años va a autorizar algún proceso de juicio de responsabilidades. Pero cabe notar si ya han agotado todas las instancias nacionales, ya pueden acudir a la Corte Interamericana, ¿no? Y yo creo que esta audiencia mañana al mediodía de las víctimas de la CIDH y del Alto Comisionado de Naciones Unidas está tal vez apuntando a eso, apelar más allá de un sistema de justicia aquí paralizado, interesado, que ha requerido hace décadas una reforma sustancial que de hecho no ha ocurrido y no veo en los esfuerzos o los eventos de la nueva administración una voluntad política de genuinamente resolver la crisis de justicia boliviana, que al final patea a todos, pero mucho más a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y una pregunta, o sea, una repregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que se juzgue en el exterior? Porque está claro que aquí en Bolivia esas muertes van a ser en vano, no va a haber justicia. Entonces, ¿se puede en alguna corte internacional llevar este caso? Bueno, existe, una vez agotado las instancias nacionales, se puede llevar a cabo en la Corte Interamericana de Justicia. Podrían ver también en la Corte Internacional si existe la posibilidad. Esos procesos demoran, obviamente, y a veces eso es lo que se requiere. Si hay los fundamentos, las pruebas existen para lograr una condena en una corte internacional. En el pasado han habido fallos importantes, por ejemplo, Gonzalo Sánchez de Rosado, Sánchez de Berzaín perdieron un juicio en Estados Unidos por Octubre Negro y han tenido que pagar a las víctimas. Entonces, no están esas posibilidades sobre la mesa, pero no exime a la justicia boliviana la responsabilidad de juzgar adecuadamente a los responsables. Y notar que el gobierno de Arce en los últimos días de su mandato, y es también una barbaridad que tardaron tanto, aprobaron una ley de resarcimiento de los familiares, y eso sigue pendiente para el Estado, que venga tanto como las recomendaciones que son obligaciones del Estado boliviano, no solo al gobierno de Arce. Catherine, la última y luego los entrego, porque ahora acaba de llegar. Israel. Sí, como acaba de llegar, yo quiero darle la bienvenida a Israel Quino, abogado que se une a este diálogo, porque Catherine, creo que una persona que acompaña el análisis desde las leyes es interesante también. Le voy a preguntar luego si esta senda que nos señala Catherine es la mejor, pero Jorge, te dejo. Sí, no, la tercera tiene que ver con que, ¿sabés de otros casos, por lo menos en América Latina,
de casos así de una masacre con 37 muertos, creo que 120 heridos, damnificados de varios tipos, y que quede así, impune, en nada. Bueno, existen casos en muchos países, en la mayoría de los países persiste la impunidad. Han habido logros claves, por ejemplo, el juicio a García Meza aquí, la condena a García Meza y su eventual encarcelamiento es un ejemplo de apropiadas consecuencias legales, pero tardó mucho. Pero existe en la mayoría de los países una impunidad corrosiva en muchos casos de masacres por varias razones, motivos políticos, falta de recursos de las víctimas, una falta de documentación, donde vuelve la impunidad un problema a nivel internacional que debe ser enfrentado sistemáticamente. Le pregunto ahora a Israel para que intercambiemos un poco las opiniones. Israel, hay que reprocharle también al gobierno de Arce que, siendo un gobierno de izquierda, sostenido por los movimientos sociales, por un bloque amplísimo, popular, no haya dado los pasos básicos para no salir del gobierno dejando a las víctimas en esta situación de impunidad, Israel? Es así, buen día, Claudia, estimado Jorge, cordial saludo a la audiencia. Catherine Ledebourg, que está en Cochabamba. Un gusto, ¿cómo le va? Bueno, son recomendaciones del Grupo Internacional de Expertos Independientes para el Estado boliviano, ¿no? Y estos grupos conformados por la CIDH, ¿no? Si bien son recomendaciones, es el Estado que se obliga ante un organismo internacional a cumplir estas recomendaciones. Entiendo que no son 37, sino 38 ya, 38 víctimas, porque entiendo que una persona... Que murieron posteriormente. Sí, posteriormente a los hechos, y que estás más allá del pago de indemnización que en un primer momento sí se erogó, pues hay otras, ¿no? Otras recomendaciones del propio Estado, por ejemplo, eliminar el delito de terrorismo, ¿no? O sea, tiene que ser expulsado del ordenamiento jurídico, reparar integralmente el daño a las víctimas, y el último pronunciamiento hasta antes de la liberación o la exclusión de la vía ordinaria de la señora Áñez y de un grupo de exmiembros del alto mando militar. Tanto Naciones Unidas como la OEA, entiendo, emitieron un pronunciamiento sobre la preocupación de que estos crímenes queden en la impunidad, y al día de hoy están en la total impunidad. ¿Qué hizo el gobierno de Luis Arce? Casi absolutamente nada. O sea, no hizo en realidad. Nada, ¿no? Ni sus ministros de justicia, ni de gobierno, ni Cancillería, ninguna instancia estatal, claro, pues estaban 5 años en el poder, distraídos en otra cosa, menos a reparar la lesión a derechos humanos, hechos que quedan hoy en la impunidad, y que el gobierno de turno, hoy fuera de las esferas del poder, pues no hizo absolutamente nada. Yo creo que allí sí aplica un juicio de responsabilidades. Catherine, ¿estás de acuerdo con esto que menciona Israel? Bueno, de que Arce no hizo nada, yo estoy de acuerdo. Vale la pena notar que Áñez hizo una indemnización mínima a solo una parte de los afectados por Sencata, pero a nadie más. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno de Arce? Argumentó que ya habían cumplido con el resarcimiento, con la acción de Áñez, ¿no? De que merece un juicio de responsabilidades y que existen pruebas y elementos de convicción suficientes si las hay. De que políticamente se va a autorizar, no veo esa posibilidad. ¿Están organizadas las víctimas o los representantes de las víctimas como para esperar que haya una continuidad, por lo menos desde los afectados y las afectadas, Catherine? Sí, están organizados. Hay asociaciones de heridos de ambas masacres, tanto como fallecidos, los familiares de fallecidos. Hay también asociaciones de torturados, ¿no? Y de detenidos
y otros afectados. Hay una organización de víctimas, por ejemplo, de los motoqueros en Cochabamba. Existe la organización, existe el esfuerzo y la consistencia de las víctimas, pero también están decepcionados, están cansados de caminar 6 años sin recibir ninguna posibilidad de justicia o de poder volver a sus vidas normales. Sí. Después de esta tragedia. La última pregunta para ambos. ¿Ustedes creen que con el gobierno de Rodrigo Paz y Edman Lara existan condiciones que no se politicen para este caso y que puedan dar un escenario más favorable, un escenario de justicia? ¿Lo crees, Israel? En absoluto. No creo que en este tiempo pues se activen ni siquiera mecanismos procesales, mucho menos autorizaciones de juicio de responsabilidades. No se lo ha hecho hace ya casi 20 años, 26 juicios de responsabilidades en lista de espera. No se aprobó para absolutamente nadie. Si quisieran aprobar, por ejemplo, el juicio de responsabilidades contra el exministro de gobierno Alfredo Rada por las muertes en la Calancha, Sucre, estos delitos ya han prescrito, ¿no? Entonces, así lo quieran juzgar, él dirá en el momento que le autoricen el juicio, bueno, este delito ya ha prescrito, y no podrá tener ningún tipo de juzgamiento al respecto. Por condiciones políticas, en este último tiempo... Perdón que te corté. ¿En cuánto prescribe? 8 años y un día, después del delito. Entonces, tampoco creo que en este tiempo se active un juicio de responsabilidades contra la señora Áñez, porque estaba en el escenario, en el hemiciclo, como invitada especial del propio presidente Rodrigo Paz. Entonces, pensé lo mismo. Lo veo poco probable. Catherine, ¿coincides con esta lectura? ¿Tú crees que con el actual gobierno no hay ninguna esperanza o dejamos la duda sobre la mesa? No, yo estoy de acuerdo con Israel. Sin embargo, yo pediría a ustedes y a otros colegas de la prensa que por favor que se pronuncia el nuevo gobierno. Hablan a nombre de la justicia, no han hecho referencia específica a la liberación de Áñez. Pregúntenles que se pongan en el récord tu opinión sobre el caso y los casos pendientes y las recomendaciones del GIE, porque desde la campaña no han dicho nada. Va a ser muy interesante y pido a todos, porque va a ser en línea pública la audiencia de la CIDH, veremos quién manda el gobierno de Rodrigo Paz y veremos cómo es la reacción o la posición oficial del nuevo Estado ante estas masacres. Interesante porque además pone el papel del conjunto de los medios de comunicación. Aceptamos el desafío. Muchas gracias, Catherine, desde Cochabamba, y estaremos en contacto para ver este y otros casos que todavía están pendientes. Muchas gracias, Catherine Ledebur, por este contacto. Muchas gracias. Un abrazo. Abrazo. Bien, ese ha sido este contacto con esta amiga de La Guarida, lo mismo que Israel, que ha llegado hace unos minutos, y a quien queríamos consultarle sobre estos casos, pero también queríamos hablar de algo que sí están tocando muchísimo en los medios de comunicación, y es la famosa renta vitalicia para presidentes y expresidentes, y esta proyecto de ley que ha presentado el vicepresidente Edman Lara, creo que está en los titulares, ¿no? ¿Es esto? ¿Qué es lo que hay que decir sobre este proyecto de ley? Es un proyecto de ley todavía. El 2013, el gobierno del presidente Morales aprueba la ley 376, que establece 10 salarios mínimos para expresidentes y exvicepresidentes, ¿no? A la actualización del salario mínimo nacional. ¿Antes que había, Israel? No había bueno, entiendo que había por decreto una fijación, ¿no? Pero se ha elevado al rango de ley porque había que instituirse para los vicepresidentes también, ¿no? Entonces, hoy día reciben ellos 27.500 bolivianos cada mes. El señor Guido Vidoso, el señor Jaime Paz, el señor Tuto Quiroga, el señor Rodríguez Belcé, Carlos Mesa, Evo Morales,
Ahora Luis Arce Catacora, pues una simple solicitud. La ley dice, solicitan al Ministerio de Economía y les dan. Es una simple solicitud. Luego estará entre los vicepresidentes el señor Víctor Hugo Cárdenas, García Linera y ahora Choquehuanca, ¿no? No está en la ley la señora Yanine Áñez ni el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué? En el caso de Sánchez de Lozada, porque lo excluyeron por la ley. Entiendo la normativa no específica, pero entiendo por su doble nacionalidad. En el caso de la señora Yanine Áñez no tiene un reconocimiento constitucional de la sucesión. Pero perdón, si su doble nacionalidad no le impide ser presidente, me parece un absurdo que sí le impida recibir la jubilación. Que no se la quieran dar, bárbaro. Antes había otra constitución. Me parece ridículo, ¿no? Cuando el señor Sánchez de Lozada gobierna, estaba vigente la constitución de 1967. ¿No? Tras Evo Morales, 2009, hay nueva constitución, hay nueva condición de reconocimiento de nacionalidad. Entonces se lo excluye. Y la señora Yanine Áñez no tiene un reconocimiento constitucional de su sucesión. ¿Pero vos podés legislar para atrás? No, en absoluto. Por eso la ley corre a partir de 2013. Claro, pero Gonzalo Sánchez de Lozada fue anterior a eso. Por eso no se puede legislar hacia atrás. Pero es que en ese momento no lo permitía, la Constitución no permitía lo de la doble nacionalidad. Pero en ese momento, para ese expresidente. Estoy bien, ¿verdad? Sí, así es. Ahora la señora Áñez solo tiene un reconocimiento judicial de la sucesión. Imagínense, Claudia, un juez ordinario puede definir las reglas de la sucesión constitucional. Eso no es correcto, pero es lo que ahora existe. Entonces, si hacemos un rango... No te seguí entonces, porque me quedé pensando con Goni de Lozada. Áñez, ¿por qué no? Porque no está reconocida en la ley, primero, que es la 376, y segundo, porque no tiene un reconocimiento constitucional de su sucesión presidencial. Es decir, no hay una ley que la proclame como presidenta de sucesión constitucional, como la tiene Tuto Quiroga, como la tiene Carlos Mesa, como la tiene el señor Rodríguez Belcé. No la tiene, entonces no se le reconoce. Podría pedirlo. La ley solo dice a petición del Ministerio de Economía. Hay que ver si el Ministerio de Economía, a un simple pedido de una carta, le autoriza el pago de 27.500 bolivianos a la señora Yanine Áñez. Con el actual gobierno, Rodrigo Pazman Lara, ¿tú crees, Israel, que tenga acceso a esta renta? Yo creo que sí, ¿no? Es poco probable que le nieguen porque el hecho mismo que le invitan al acto de protocolo de transmisión de mando presidencial ya es un mensaje político al país inclusive, ¿no? Es contradictorio porque si bien se sigue la regla de la sucesión presidencial, el señor Rodríguez Belcé no ha sido electo por el voto, era expresidente de la Corte Suprema, pero se beneficia de esta renta vitalicia. Bueno, ahora el proyecto de ley pretende eliminar estas rentas para expresidentes y exvicepresidentes. ¿Cuál es la relación? Para empezar, ¿está bien el procedimiento que se ha establecido hasta ahora? Es decir, el vicepresidente Edman Lara ha cumplido con todos los pasos que se requieren para llegar a este proyecto de ley. Sí, es un proyecto de ley, en las ¿verdad? últimas horas ha presentado a su jefe de bancada el proyecto, ¿no? La Constitución reconoce, si bien a los ciudadanos nos da la iniciativa legislativa, esta no se cumple, ¿no? Pero sí tiene iniciativa legislativa un legislador, sea diputado o senador. Entonces le entrega al jefe de bancada, a la jefa de bancada, y seguramente por el conducto ordinario, vía Cámara de Diputados, va a formalizarse seguramente el día de hoy, va a ser derivadas por Secretaría General de Diputados hacia la comisión respectiva y se le va a asignar un número, proyecto de ley 145, digamos, ¿no? Entonces se le asigna ese proyecto de ley y comienza el procedimiento legislativo. Aquí hay una relación importante, ¿no? Todos coincidimos que estamos en una crisis política. Yo entiendo a los defensores de quienes deban recibir las rentas vitalicias por una cercanía con algún exdignatario de Estado. Pero nuestra realidad es mucho más compleja de ser afín políticamente. Un maestro jubilado del área rural recibe poco más de 3.200 bolivianos al mes por 35 años de servicio. O sea, como jubilación, después de haber servido 35 años. Un expresidente por 5 años. O menos. O menos, no, mucho menos. Rodríguez Belcé estaba menos, un año y pico. No, 7 meses y 21 días. Desde la sucesión a junio, sí. Menos de un año. Miren ustedes, 7 meses a 5 años de trabajo, 27.500 bolivianos. No hay relación. Y un no jubilado, una persona que no ha aportado en su vida, recibe apenas 350 bolivianos de renta dignidad.
Esa es la realidad, ¿no? O sea, les agradecemos a los expresidentes y a los exvicepresidentes por los servicios prestados a la patria, pero la situación no está, no pueden haber presidentes de primera y ciudadanos de 24ª categoría, en absoluto, ¿no? Yo no coincido con ese pago, debe suspenderse. Ese pago debe eliminarse la renta dignidad y bueno, que se les dé cuando menos un salario mínimo al mes, ¿no? Ya que estén con eso, que no se les quite todo, pero que tengan un salario mínimo al mes y que vivan como vive un ciudadano común y corriente en el país. Claro. Pues es que esas cosas simbológicamente son muy importantes. Cuando fue la guerra de Vietnam, que fue Estados Unidos contra Vietnam del Norte, que tenía, no sé, 1 millón de veces de posibilidades menos que Estados Unidos, y finalmente termina ganando la guerra. Pero había un hecho que, bueno, generó una mística en la nación. Ho Chi Minh, que era el líder, tenía un salario de $4, que era el salario que cobraban todas las personas que trabajaban y que guerreaban también en Corea del Norte. Esas cosas a la gente la comprometen, ¿no? Genera una mística, como te digo. Pero lo que vos decís, si una persona gana 27.500 bolivianos y un maestro que estuvo toda una vida, a veces más que 35 años, y cobra, ¿cuánto? 3.000 pesos, es realmente te revelan esas cosas. Pero he escuchado varias voces en estas últimas horas que dicen que no es con ese dinero que vamos a salir de la crisis, ¿no? Y que es agarrar como un hilito casi superficial en un momento de crisis. Israel. Por cada presidente se pagarían 10 maestros. Entonces, si son en total 11 beneficiarios, al mes habrían 11 ítems para educación. No, vamos a salir de la crisis, totalmente de acuerdo, pero no puede haber estos extremos privilegios en una situación económica en la que nos encontramos. Cuando un presidente llega al poder, llega a efecto del voto popular. El pueblo le deposita la confianza porque tiene su partido y lo elige gobernante. Se sirve del Estado 5 años, ¿no? Con pros y contras. Acaba el mandato y ¿por qué le tenemos que pagar toda la vida? ¿Qué hizo por el país más allá de sus 5 años, ¿no? Respecto a que el dinero del pueblo sea dispuesto para sus bolsillos? Esa es la cuestión, no puede haber privilegios en este momento. Traigo a colación... Ninguno de estos presidentes ha ganado una guerra, digamos, ¿no? Como para tenerlo en el marco de la pared de nuestros hogares, en absoluto. Ha gobernado un tiempo, 5 años, 4 años o 14, como el señor Evo Morales, ¿no? ¿Vamos a premiar acaso al señor Luis Arce Catacora por 5 años que nos ha derivado en la mayor crisis política y económica en el país? Es contradictorio. Traigo a colación el tema de la pauta publicitaria, porque hoy salió que esto le podría llegar a, esto de eliminar la renta vitalicia de los vicepresidentes y presidentes, podría llegar a ahorrarse el país 2,5 millones, 2.400.000 bolivianos. Pero si la gente supiera que en estos últimos tiempos con el gobierno que se acaba de ir, hubo canales de televisión que recibieron 100 millones de bolivianos, más canales que no los mira nadie, que recibieron 34, 35, 40 millones de bolivianos, andanadas de publicidad, publicidad que valía $25 el segundo, una obscenidad, un robo a la nación, un robo a los trabajadores que no cobran, un robo a las personas que tienen que ir a hacer cola a las 4 de la mañana para que los atiendan en un hospital y no hay insumos para darle, no hay medicamentos para darle. Y hubo canales que recibieron mucho más de 100 millones de pesos, te estoy hablando en una pauta de meses, no todo el año. Y eso duró 5 años. Eso me parece mucho más grave. Pero no quiero comparar esto porque son dos cosas distintas, ¿no? Pero eso me indigna solamente pensarlo. Por eso, cuando hablamos del tema de la pauta estatal, puede haber una pauta estatal, pero con límites. Vale, la comparación, haciendo el ejercicio que hacías, Israel, ¿cuántos ítems se pueden pagar con, por ejemplo, los dineros de la Decenas de miles, pero no está desvinculado tampoco el tema de esto de las rentas, porque si un viceministerio de comunicación vilipendiaba recursos, ¿no? Porque pauteaba inclusive páginas web de un asesor muy cercano al presidente Luis Arce, cuyo periódico nadie leía, ¿no? Solo él y su grupo de amigos.
Pero con montos que superaban el de medios exorbitantes, tradicionales. o sea, ni que CNN, ¿no? O sea, exorbitantes esos montos. Bueno, ¿quién pauteaba aquello? El Viceministerio de Comunicación. ¿De quién depende el Viceministerio de Comunicación? Del Ministerio de la Presidencia, cuyo mando y jefe es Luis Arce. La cuestión es, ¿habrá que premiar a ese expresidente con una renta vitalicia cuando ha vilipendiado recursos? En absoluto. Solo que tampoco se puede hacer una relación entre buen presidente y renta vitalicia, porque ahí entramos en un campo muy subjetivo. Hay quien evalúa positivamente la presidencia de Carlos Mesa, dicen sí hay que darle, otros dicen no, a mí no me parece que haya sido una presidencia positiva. Y lo propio con Evo Morales, ¿no? Bueno, con Luis Arce creo que sí puede haber un consenso, ¿no? En que no fue buena. Sin embargo, Claudia, yo no creo en la valoración subjetiva de bueno o malo, coincido con usted. O sea, hoy podríamos decir mal gobierno o buen gobierno. La cuestión es por qué continuar pagándoles, de qué tipos de servicios han prestado al Estado. No nos han hecho recuperar el mar, no han ganado una guerra mundial como para que les sigamos privilegiando con sueldo del pueblo que administra el Estado, ¿no? Bueno o malo, de acuerdo, muchas gracias, hay que hacerles una plaza, un monumento, seguramente en alguna villa por ahí, de acuerdo, pero pagarles 10 salarios mínimos a un expresidente y a un exvicepresidente por haber gobernado de 7 meses a 5 años de periodo constitucional o 14 como el señor Evo Morales, bueno, muchas gracias, ya han pasado por el Estado, han disfrutado de las mieles del poder, pero hasta ahí vuelvan a la realidad de un ciudadano de a pie y sepan cómo es recibir 350 de renta de dignidad o 3.200 de una renta de jubilación de un maestro que le ha dedicado toda su vida, 35 años de servicio al país. Y si un presidente entra al cargo a los 35 años y se retira a los 40, desde los 40 hay que pagarle. Sí. Israel, no muy joven. Israel, dice la ley. Te hago la pregunta política. ¿Por qué el vicepresidente Edman Lara llega con este proyecto de ley? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué cuando estamos, no le quito importancia, pero creo que tenemos estas otras medidas urgentes, ¿no? La gasolina, el diésel, el dólar, todas estas reformas propias a la conformación del nuevo gabinete, estamos esperando las señales en lo económico, pero también en la organización política. Yo estoy pendiente del precio de la marraqueta. ¿Por qué Edman Lara está apuntando a esto? Arranca con esto. Bueno, porque en el partido de fútbol del gobierno está todavía en la banca de suplentes y quiere una oportunidad para entrar al protagonismo pleno del partido. Y eso son las elecciones subnacionales. Ahora bien, le pisa un poquito la cola por los compromisos de promesa electoral que realizó en campaña vía sus TikToks, que no tienen que ver con su plan de gobierno, no sé si lo conocerá a plenitud su propio plan de gobierno, pero sí por sus promesas electorales, y una de ellas fue quitar las rentas de dignidad. Por ejemplo, hace una semana él hacía énfasis a sus propios discursos de TikTok, cuando mencionaba, vamos a cambiar a este alto mando policial, comandantes corruptos. Lo dijo hace una semana con una explicación poco sólida de un recurso constitucional, pero no lo cambian al comandante, ¿no? Es una atribución del presidente. Entonces él dice, bueno, no lo quieren cambiar, voy a salir en marcha para un poquito aplacar su compromiso electoral. Segundo, ¿qué va a hacer con el tema de las rentas? Estoy presentando el proyecto de ley para limitar. No salió. Seguramente lo hará, es probable. No lo sé, porque cuando hubo la posesión del presidente Rodrigo Paz, dijo, vamos a hacer una celebración en San Francisco. Ahí salieron autoridades de la alcaldía, no, porque San Francisco, váyanse al otro lado, pero al final no hubo la celebración, es decir, está intentando medir su fuerza política y al final del día no lo está logrando. Sí, está teniendo dificultades en tener musculatura social. Por eso ayer, al entrar a la vicepresidencia, dice, vamos a ir solos a las subnacionales. Le faltó decir, nos están ninguneando, ¿no? Pero ese es el mensaje. Yo creo que él ahora quiere presencia territorial política respecto a su liderazgo, respecto a su incidencia en la clase política en el país. Y tiene muchas organizaciones, tiene perfiles en las regiones y municipios con los cuales puede trabajar y empoderar el poder político territorial. Seguramente eso no le va a gustar al presidente Rodrigo Paz, pero está jugando ahora su partido, o sea, lo han sacado del evento principal, pero está jugando su torneo preparatorio, porque está calentando para entrar en la cancha plenamente, ¿no? Es decir, que va a ejercer un paralelo poder político. En 3 semanas, el ministro de Hidrocarburos dijo el anterior, hace un par de días,
que van a emitir los primeros decretos supremos de ajuste económico. Es el gasolinazo disimulado. Allí, ¿cuál va a ser la posición del vicepresidente Lara? Si él dice, no estoy de acuerdo con estas medidas económicas de ajuste que afectan al pueblo, listo, ya es el divorcio pleno del gobierno del presidente Rodrigo Paz, ¿no? Y va a jugar su contienda hacia marzo del 2026. Nos ha demostrado un ex efectivo policial que le encanta la política y no va a perder la oportunidad para participar de manera activa con sus candidatos en las elecciones municipales del siguiente año. Sí, no, yo ya más o menos tomé un poco nota de todo lo que está diciendo Israel y me doy cuenta, pero ¿qué expectativas tenés con este gobierno? O sea, reconozcamos que hace poco más de una semana que está, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, como todos hemos empezado con esperanza e ilusión, si le va bien al presidente, a su gobierno, nos va bien a todos los bolivianos, ¿no? Creo que esa es una premisa importante. No podríamos augurar el fracaso de ellos porque vamos a vernos afectados nosotros. Pero hay cuestiones más allá de los ideologismos que nos separan, ¿no? No comemos ideologías, no estamos, ya no es ese tiempo, ya pasó 20 años de eso, ya no, estamos en otro tiempo político. El kilo de carne es 85 bolivianos, Claudia. El kilo de pollo bajó boliviano, está 26. El maple de huevo, 35 bolivianos. ¿Cómo está el azúcar, el arroz, el aceite en este momento? ¿Cuánto cuesta hacer parar la olla? Esa es la preocupación de las familias bolivianas, ¿no? Si no alcanza para sostener la comida diaria en nuestras familias y cada vez se va incrementando el precio de los productos, entonces por muy decretos, por muy leyes, por muy viva la patria y Bolivia, Bolivia, Bolivia y Bolivia, no va a cambiar nada. La situación está en el bolsillo de los bolivianos, en el estómago, en hacer parar la olla. Sea blanco, negro, azul, verde, el gobierno de ideología centro, derecha, centro, extremo, no importa. Aquí debe gobernar para los bolivianos. Hay que entender que la subvención a los hidrocarburos también es un tema muy complejo que cercena al país, daña. Entonces, hay que asumir también conductas de empatía con el gobierno nacional. Si, por ejemplo, lo que ellos plantean de la subvención focalizada y progresiva, seguramente afectará a los privados, ¿no? O sea, los privados van a ser quienes primero puedan cargar solo en un vehículo a su nombre, o ya no van a tener la gasolina al mismo precio, va a incrementar el precio de los privados a la gasolina, van a mantener para el transporte público, seguramente para la producción agrícola de Santa Cruz y el transporte pesado, pero mantienes el precio de la gasolina, que va a subir repuestos, llantas, pintura, chapería, todo el efecto consecuente del transporte. Y a ellos no les puedes decir sigo subvencionado, eso va a empezar a elevar el costo de los servicios y también por defecto los precios de la canasta familiar. He ahí el detalle, diría Mario Moreno Cantinflas, ¿no? Entonces, creo que estas cuestiones deben resolverse pensando en lo popular. ¿Pero puede haber preocupa medidas de más, shock. lo político o lo económico, en función de lo que viene, ¿no? No, por supuesto que lo económico, ¿no? Creo que absolutamente todos. Pueden bueno, haber pero cualquier de lo político tipo de depende medida. de la gobernabilidad también, ¿no? Pero la gobernabilidad puede estar en juego por una mala decisión económica, ¿no? Una medida de shock, de acuerdo, si afecta a las mayorías, hoy día esas mismas mayorías pueden salir a protestar en todo su derecho, ¿no? Y cacerolazos en las calles, en las ciudades capitales, eso va a generar los primeros desgastes del nuevo gobierno. Ojalá tengan la decisión pertinente, oportuna. Si endeudamos al país, de acuerdo, no sé por qué se rasgan las vestiduras por seguir endeudando al país, hay que salvarlo de lo que ahora tenemos. Me llama la atención, sinceramente, la falta de anuncios, ¿no? Porque yo no quiero que se arregle la economía mañana, sino pretendo que se arregle mañana mismo. El tema de la economía, del dólar, de los combustibles, todo eso es muy complejo. Pero, por lo menos, anuncios, ¿no? Pues, vos ya tenés un programa de gobierno, estás preparado, ganaste el 19 de octubre, pasaron un mes, va a ser mañana, va a ser un mes. Y bueno, en un mes podés elaborar un par de anuncios, ¿no? Como para que la gente diga, bueno, vamos hacia allá. Pero aunque no se yo sabe digo nada que todavía. de la posesión nos separa una semana y pico, ¿no? Estamos también al inicio. Estamos al inicio, de acuerdo. Y se están conformando recién los equipos, las autoridades, por supuesto el gabinete, los viceministerios están jurando, están tomando recién posesión de sus oficinas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora no estamos como para esperar mucho tiempo, ¿no? La paciencia también se agota porque la venimos jalando desde el gobierno de Arce, ¿no? No es que estamos probando nuestra paciencia desde que ingresó Rodrigo Paz, la venimos ejercitando
mucho tiempo con Arce, ¿no? Yo entiendo que hay que darles tiempo. Están recién posesionando viceministros. No es fácil también, ¿no? Un par de viceministros posicionados han trabajado muy de cerca con la señora Yanine Áñez. Entonces, ¿Quién es? Viceministro de Coordinación Gubernamental, el señor Santa María, ex viceministro de Seguridad Ciudadana, juntamente al exministro Arturo Murillo, hoy encarcelado, ministro de Gobierno. Entonces, están posicionando a gente que consideran que tiene un cuadro importante político para gestión pública, ¿no? No importa si es de las dictaduras o de la señora Yanine Áñez, o están con ex-evistas, ex-masistas, ex-arcistas, ex-androniquistas, lo que fuere, con quienes estén, gobiernen para el país. Es un poco prematuro por los resultados en la semana, pero sí yo tengo una observación con el anuncio de ayer o anteayer del presidente Rodrigo Paz, el domingo, donde aparentemente iban a hacer conocer medidas de ajuste económico. Pero él nos dice que incrementará la cifra de 15.000 millones de dólares. Bueno, si es tan exorbitante la cifra, no debiera quedarse en una conferencia de prensa, ¿no? Por responsabilidad con el país, él debiera formalizar. Él, su ministro de la Presidencia, su ministro de Justicia, su viceministro de Transparencia, no sé si lo tendrá, pero quien fuera la autoridad del cargo, formalizar ante el Ministerio Público, identificando el daño, 15.000 millones de dólares, de acuerdo. ¿Quiénes son los responsables? Luis Arce, su director de la ANH, ministro de Hidrocarburos, Yacimientos. ¿Quiénes fueron los responsables? Y aquí están las pruebas, además. Y tiene que ventilarse en ese nivel las formas justamente de responsabilidad penal que existen por daño económico al Estado. No puede quedar en una conferencia de prensa. Entonces, creo que tiene que ser también por responsabilidad con el país, tienen que formalizarse esas denuncias para que conozcamos nosotros quiénes nos han robado 15.000 millones. Y que otra vez, como dijimos al inicio de este bloque, se sigan los procesos para no decir esto es, no, ya nos vamos. Una pregunta más. Sí, una muy chiquitita. Termino la idea, para Murillo. Que no sea, Jorge estaba diciendo que para que no sea lo que han dicho las autoridades, ¿no? Esto es una cloaca. Bueno, si es una cloaca, digan quién es responsable de esa cloaca y que se asuman los procesos y las responsabilidades. Nos estamos comiendo tu tiempo de fútbol. No, es una cosa muy cortita y te lo pido que lo respondas igual. Nombraste a Arturo Murillo. ¿También tiene el mismo futuro de liberación que otros? Lo veo poco probable porque de él son delitos de corrupción en el ejercicio de ministro, ¿no? Por los procesos de Sencata y Sacaba y Sencata, no creo que allí tampoco ingrese porque él entra en los coprocesados a la cabeza de la señora Áñez. Entonces tampoco va a ser juzgado por las muertes, sí por estos delitos de corrupción por los que está en la cárcel. Gracias, Israel Quino. Nuevamente en la guarida y volveremos a estar hablando de estos temas que van desarrollando. Es una noticia en evolución. Israel es nuestro columnista judicial. ¿Verdad? Gracias, Israel. Bueno, nos vamos a la pausa porque enseguida viene nuestro colega Gringo González para hablar del partido esta mañana. Esta mañana gran parte de las y los bolivianos nos despertamos antes de las 6 de la mañana para ver este partido y fue terrible, ¿no? Creo que fue una paliza, pero se trata de Japón. No opinaré yo, opinarán Jorge Barraza junto a Gringo González después de esta pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. ¿Navidad? Pero si todavía falta. Activando modo Navidad de Banco Prodem. Hola Bolivia, ya estamos en plena época de lluvia, pero de lluvia de premios de Banco Prode. Ya entregamos 240 premios y más de 1 millón de bolivianos. Y la lluvia de premios no se detiene. Tenemos sorteos hasta mayo de 2026 y más de 1.700.000 bolivianos para regalar en toda Bolivia, en áreas urbanas y rurales, para que nadie se quede fuera. Incrementa tus ahorros y si no tienes tu Procuenta, corre y abre una, porque cuando llueven Prode, ¡llaman todos! Banco Prodem. Esta entidad es supervisada por ASFI. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. La Navidad se vive, se siente y se saborea con San Gabriel.
el panetón que siempre acompaña tus momentos más felices. Perfecto para compartir, regalar o disfrutar con los que más amas. No te quedes sin el tuyo, haz que tu mesa brille. Solo con San Gabriel vives la Navidad. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Jugó la Verde hoy. Jugó la Verde, cerró el periplo asiático con dos resultados que no gustan, pero hay que ver qué queda residualmente de estos dos partidos contra Corea, 2-0 abajo, y contra Japón, 3-0 abajo. Lo vamos a analizar con Gringo González, que es nuestro compañero en materia de la número 5. ¿Cómo va, Gringo? Bien, Jorge. Bueno, un poco triste, por supuesto. Las derrotas nunca son positivas, buenas. Y bueno, pensar en que los 3 últimos partidos que ha tenido la selección frente a Rusia, frente a Corea del Sur y frente a Japón hoy, son 3 derrotas, son 8 goles en contra, 0 goles a favor. Es un resultado que mínimamente nos tiene que generar cierta preocupación. No estuvieron todos, hay ausentes, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, es un balance, diríamos, en términos de resultados, para nada positivo. Pero fíjate cómo es la estadística, Jorge, que si por ejemplo yo te digo, mira, un partido donde un equipo ha tenido el 53% del tiempo la pelota y el otro 47%, uno ha tenido 8 disparos al arco y el equipo B ha tenido 12, el equipo A ha tenido un tiro de esquina y el equipo B ha tenido 2, en fin, tú dirías, ha ganado el equipo B. No, ganó el equipo A, ganó Japón. A pesar de que Bolivia supuestamente en la estadística tendría números favorables o números positivos, para nada. Sí, pero primero vamos a ir a un debate. Ese debate dice, jugar contra equipos potentes para tomar ritmo de los potentes, para aprender de los potentes, o jugar contra rivales fáciles y a lo mejor podés ganar. Ganas confianza. Pero ganás confianza. Sí. Bueno, nadie se pone de acuerdo en esto. Hay una gran crítica en Argentina en este momento. ¿Por qué? Porque Argentina juega contra Angola, Venezuela, Curazao, Venezuela eliminada, claro. Puerto Rico, Guatemala ya sería ya casi una potencia. Juega contra esos rivales. Es lo que le gusta a este muchacho Scaloni. Pero claro, ¿cómo le discutís ahora a Scaloni? Claro. Entonces, pues, y la gente dice, pero escuchame, cuando venga al Mundial se va a encontrar contra rivales terribles. Y vamos a ir con que, habiendo jugado contra Belice. Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Oscar Villegas. Él pide rivales duros, con mucho ritmo, como son los orientales. Viste que los coreanos y los japoneses corren como hormigas, ¿no? Sí. Cuando las patean. Y bueno, ¿por qué? Porque a Bolivia le falta entrar en ese ritmo de competencia, de dinamismo, de intensidad. Eso siempre es lo que se le reclama. De acuerdo. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente. ¿Qué sacas perdiendo frente a esos rivales? ¿Qué aprendizaje has hecho? ¿Qué ha aprendido Villegas, por ejemplo, de este periplo que ha hecho en estos 2 partidos asiáticos? Ahora vamos a decir algo que él ha sacado y que yo saqué, por lo menos a vos te debe pasar lo mismo. A ver. Yo saqué el equipo que va a jugar los 2 partidos, porque ya está claro que Bolivia va a jugar un repechaje de 2 partidos y no de 1, que hubiera sido lo ideal. Pero bueno. A ver si estamos de acuerdo. El equipo, sí, ¿no? Sí. Eso es lo que sacó. Pero además hay otra cosa. ¿Pero qué equipo? Yo hoy vi, espera, un segundo. Yo hoy vi que Bolivia jugó más o menos al mismo ritmo que Japón, y hasta dominó muchas partes del juego, hasta el minuto 90, o sea, hasta el final del partido. Tuvo ritmo, lo mantuvo. No es que se cayó y después lo golearon, le metieron 4 goles al final. No. Bueno, eso por un lado. Segundo, Bolivia ahora se anima a dominar la pelota, se anima a avanzar con la pelota ya pasado el mediocampo, se anima a presionar arriba. Antes iba a un partido así y metían todos los tipos atrás
para que tratar de que le metan pocos goles. ¿Es así o no? Hay una evolución desde el juego. Lo que no hay una evolución es desde el resultado. Sí. Y no hay una evolución en lo individual. Porque vos ves que el eterno problema que yo remarco acá desde que vivo en Bolivia, y es el tema de los laterales. Son distraídos. Y todos los goles vienen porque a los laterales los desbordan y vienen los goles por ahí. ¿Es así? Sí, no, de acuerdo. Bueno, de acuerdo. Pero saco mi equipo. A ver. ¿Vos tenés el tuyo? A ver si coincidimos, sí. Decime el tuyo primero. El arco, es el viejo dilema, lindo dilema, Lampe o Vizcarra. Hoy Vizcarra hizo un partido que, si bien la calificación que le pusieron las páginas que califican a los jugadores no es muy buena, fíjate, una le pone 5.5, la otra le pone 5.8, ¿no? Por debajo, por ejemplo, por dar un ejemplo, Villamil, que le ponen 6.3. No. Yo no creo que hoy Villamil haya jugado mejor que Villamil Vizcarra. hoy fue inexistente. Hoy y Vizcarra salvó dos goles hechos. Dos goles hechos que hubieran traducido esto en un 5-0. Sí, tranquilo. Y los goles que le metieron no tuvo nada que hacer. De acuerdo. Yo creo que Vizcarra sigue poniéndolo en aprietos al técnico porque discute la posición, ¿no? No sé si Vizcarra va a continuar en la Alianza Lima el año que viene. Es una probabilidad. Se había dicho que iba a ir a la MLS, etcétera. Pero bueno, Vizcarra está en un gran momento. Y Lampe que tuvo que someterse a todo este viaje tan terrible y no lo ponen, o sea, una locura. No, para mí estuvo muy bien. Eso entre paréntesis me parece una... ¿Ustedes no priorizan la selección no los prioriza a ustedes. Eso es la enseñanza. ¿Y para qué los así? Él los había convocado, decidieron ir 5 días después por una cuestión de, o de Bolívar o de alguien. No, la misma federación los convoca. Bueno. Porque Bolívar dijo, bueno, nosotros hemos cumplido, que vayan. Bolívar no va a pagar la logística para que lleguen allá, no. Tiene que hacerlo la federación. ¿Pero por qué se demoraron 4 o 5 días acá? Es todo un tema. Deberíamos charlarlo otro día, en otro tiempo. Porque te digo que me parece que hay más para mí el técnico mandó un mensaje. Bien, ahí. ¿tú Vizcarra o Lampe? Vizcarra. Estamos. Joaquín Morales, para mí, la dupla central. Sin ninguna duda. Y acá lo vas a ver y le vamos a pedir a producción después que nos ponga ese equipito que hicimos. Ya. Y por las puntas, Medina y Roberto Carlos. No hay otra, pero yo acá tengo una variante. ¿Qué pasa? Con línea de 4 no hay solvencia defensiva. No hay solvencia defensiva. Entonces, los 4 del fondo están, pero tallados en piedra los nombres. Medina, Joaquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández. ¿Está? De acuerdo. ¿Qué pasa? Para darle solidez a las 2 puntas, yo agrego un zaguero y pongo a Arroyo. Entonces hago una defensa de 5. Porque ¿para qué yo quiero poner 3 delanteros y poner un 9? Si Bolivia no tiene 9. Entre Joaquín y Morales, tú lo pondrías a Arroyo. Claro. No, yo lo pongo acá. Entre Fernández y Morales. Ahí. ¿Para dejarlo subir un poquito a Roberto Carlos o para que estén los 5 en bloque para que atrás? haya más seguridad defensiva. Dios mío, Jorge. No, me parece grave lo que estás diciendo. No, bueno, es mi idea. Sí. Bueno. Porque vos ponés tres delanteros. De acuerdo. Entonces tú pondrías... 3 delanteros. Ver, vamos, ¿para qué? Vamos en tu hipótesis. Sigamos con tu hipótesis. Medina, Joaquín, Morales, ahí cerquita Arroyo y Roberto Carlos. Sí. Perfecto. Tu medio campo. Robson Mateus. Sí. Cuellar, sin ninguna duda. Sí. Y Villamil. Que... Yo lo pongo a Ramiro. Bueno, cuando viene Ramiro Vaca, sale Villamil, pero urgente, ya lo estoy. Mirá, ahí tenemos el equipo que a mí me gusta, ¿no? Pero vamos a sacar a Villamil por Ramiro Vaca cuando esté legalmente y físicamente en condiciones. ¿Qué va a estar? Va a estar. Nos pone ya está entrenando desde esta semana. Sí, porque él va a estar, creo que el 13 de enero. Ya a partir de esa fecha ya puede jugar. Sí. Así que para el 23 y 31 de marzo, que son el repechaje, va a jugar sin ningún problema. Te has enamorado de Nava, como me he enamorado yo. No. Estos 2 partidos, Nava fue la revelación. Una sorpresa. Entonces, mirá este equipo. Vizcarra, Medina, Joaquín, Efraín Morales, Arroyo y Roberto Carlos Fernández. ¿Sabés qué? 5 jugadores cubren bien todo el terreno, cubren bien toda la cancha. De acuerdo. Y refuerzan el drama de Bolivia. Los laterales. Ya. Luego, el mediocampo sí va completo. Robson Mateu, Cuellar y Ramiro Vaca. Y Miguelito III sin Nava. ¿Para qué quiero poner un 9 que sería nominal? Yo lo tenía Monteiro como 9.
Para mí fue hoy invisible. No, de acuerdo. El hombre invisible fue Monteiro. De acuerdo. Como terceros tampoco jugó bien hoy, ¿no? Pero ¿cuál era tu equipo completo? Porque te falta tu mediocampo. Mi equipo completo era Robson Cuellar y Ramiro Vaca. Perfecto. Coincidiendo perfectamente. Nava y terceros ahí cerquita y Monteiro adelante. Te das cuenta que lo que claro. nosotros vimos, que lo vimos separados, el partido, sí. yo no hablé contigo. Tú lo sacas a Monteiro y lo pones ahí a Arroyo. Claro. Yo saco a Monteiro y pongo un zaguero más. Pregunta del millón, ¿quién va a hacer los goles? Tercero sonaba. O Ramiro Vaca. Dos tipos. O un tiro de afuera también de Robson Mateo. Quiero verte. Un gol se puede hacer. ¿Sabes cuál es lo que hay que evitar? Que te encajen 3, que te encajen 4. Claro, en el repechaje tenemos que evitar. En el repechaje hay que ganar. En el repechaje hay que no perder primero. No te alcanza con empatar. No, porque podés empatar y ir a los penales también. Sí, pero... Y no soy defensivo, no soy defensivo, pero soy realista. Pero hay que meter goles en el repechaje. Ese equipo que te digo me gusta. Me quedaron cosas. Sí. Me quedaron cosas. A ver. Vizcarra le gana la partida a Lampe. Nava, Fernando Nava, de Oriente Petrolero. Sí. Nombre que a partir de ahora se hace importante. Es promesa de gran jugador. Sí, totalmente de acuerdo. Suscribo. No tenemos problemas en la saga, como no tenemos problemas de arquero. Tal cual. Tenemos dos duplas centrales muy buenas. Buenísimos. Jaquín, Efraín Morales y Arroyo y este chico Torres. Tienes 4 para hacer a los 4 tienen que ir. 4 cartas para jugar. Luego, Medina y Roberto Carlos Fernández son intocables. Absolutamente. Puede que alguno me diga, sí, le falta marca. A Roberto Carlos, sobre todo, le falta marca. Pero son intocables. Lo tienes a Yomar Rocha, por ejemplo, que es una buena opción. Es buena opción. Claro. Pero no creo que esté arriba de Medina. Y los tienes a los chicos que vienen por atrás, Macasaga, ¿no? Que es pero aparte de otra cosa, vos poniendo 3 zagueros, como en el caso que estoy hablando de Jaquín, Morales y Arroyo, vos podés decirle a Medina, anda tranquilo cuando ves la posibilidad. Claro. A lo mismo a Roberto Carlos, correcto. Luego, otras cositas que fui anotando, ¿no? Robson tiene lugar, seguro. Totalmente. Yo no entiendo por qué hoy no jugó todo el partido. Es parte del castigo que le pone Villegas a Bolívar por no haberlo mandado oportunamente. Creo que Ervin Vaca está en un escaloncito abajo. Nada que ver. Un escalón abajo. Sí. Japón hizo 6 cambios. ¿Por qué hizo 6 cambios Japón y 2 Bolivia? Buenísima pregunta. No entiendo. ¿Por qué? Porque a Japón le sobran jugadores. Sí, de acuerdo. Presentó 20 y pico de jugadores, todos juegan en Estados Unidos, en Europa. No, terrible. Lo de Japón es terrible. Y acá hay falta. ¿Para qué ibas a hacer cambios si los que iban a entrar no iban a mejorar al equipo? ¿Sabes cuánto valían los 4 de los 6 cambios que hubo? 4 jugadores te hacen 50 millones de euros. Bolivia vale 10 millones de euros o 12. Pero aparte de otra cosa. Una locura. Vos sos el técnico, ¿no? Vos sos el técnico, gringo. Hacés cambio cuando ves que los cambios te pueden mejorar al equipo. Sí. Pero los jugadores que estaban en el banco no podían mejorar al equipo. Claro. Y ojo que Nakamura no es el jugador más caro, ¿no? Muchos creen que Nakamura, que es hermoso. Qué lindo el tercer gol de Japón, realmente me encantó. No. ¿Sabés lo que yo le comentaba a Claudia fuera de cámara? Si el tercer gol de Japón lo hace Messi, estamos hablando una semana. ¿De verdad o miento? Totalmente de acuerdo. No, un gol hermoso. Un gol a la sudamericana. Mira Nakamura. La pisó, hizo pasar de largo al zaguero de Bolivia y la metió. Además ya la jugada previa había sido muy bonita. Pero además que jugó muy bien Nakamura, además de hacer ese gol, te cambió el partido. Te cambio, segundos tenemos. Sí. Decime algo vos, algo que te guste decir, que quieras decir. Que hoy arranca la fase de cuartos de... No, pero de Bolivia. Ah, de Bolivia. ¿Algo bonito o algo más o menos? No, algo que te haya dejado en el tintero. Mi esperanza voy a ser muy franco, mi esperanza para el 2030 esta selección, no para este mundial. Yo este equipo que presentamos lo veo para pelear el repechaje sin problema. Y te digo más, otros tips. Monteiro perdió terreno. Los 2 goles de Japón primero vinieron por desbordes en la izquierda a Roberto Carlos Fernández. Sí. Ojo al Cristo, como decíamos allá. Hoy muy apagado Miguelito. Absolutamente. Inexistente e invisible también. Hubo 3 jugadores que no estuvieron en la cancha. Villamil, Miguelito y Monteiro. Lo demás bien. Qué garra, qué personalidad este chico Nava. Me encantó. Casi hace un gol que hubiera sido un golazo. Porque roba la pelota con decisión y le pega con todo y la pelota roza el poste, lo roza el poste. Bueno, me quedaron un montón de cosas más
de todas maneras lo que digo es esto. Perder con Corea del Sur y perder con Japón están en los planes puede estar en los planes de cualquiera. Japón le ganó, en el Mundial último le ganó en serie a Alemania 2-1, a España 2-1. Hace 15 días le ganó a Brasil 3-2. Se puede perder con Japón. Seguro. Hagamos una cadena. La última. Una cadena de oración para que ahora gane Arabia Saudita, que no gane Irak en el partido que empieza ahorita a las 12, porque si nos toca con Irak, chao, fuimos. Tenemos problemas. Tenemos que ansiar que gane Emiratos Árabes Unidos y no... Dije Arabia, perdón, es Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos. Hasta mañana. Primer plato, Radio Cutipa. Chachicana, Pachumani, Chasquipán.